La soberanía alimentaria es un concepto que surge de los movimientos del campo en la década de los 90 y surge como movimiento protesta ante la situación de eterna crisis de la agricultura, como estamos viviendo también ahora a inicios del siglo XXI, situaciones de violencia, situaciones de desigualdad, situaciones de pobreza. Surge como respuesta contra el poder, como proponer un proyecto de vida en el que la vida sea el centro de la economía y en el que esa soberanía alimentaria permita también reivindicarse como identidad territorial, identidad cultural, identidad social, que reivindiquen la tierra, las semillas, el agua como fuente de vida. Cuando esta fuente de vida ha sido mercantilizada, los grupos de campesinos y campesinas se han movilizado y han antepuesto la soberanía alimentaria contra un liberalismo, una mercantilización de su vida. Si una ciudad es soberana a nivel alimentario, una ciudad, un pueblo y demás, no depende del exterior, ¿vale? Si pasa cualquier problema, ¿qué pasa? ¿De dónde sacamos los alimentos? Si se ve a veces con huelgas que no llegan los camiones porque vienen de 300, 400, 500 kilómetros a la redonda. Entonces la soberanía alimentaria es muy importante que esté y que no dependamos del exterior. Y es que no es lo mismo soberanía alimentaria que seguridad alimentaria. La Unión Europea, con la política agrícola común, coloca el concepto de seguridad alimentaria de manera muy potente, ¿no?, en sus políticas de agrícola común. Es un concepto sobre todo basado en conocer la trazabilidad del producto, es decir, conocer todo el origen para cuando haya, ¿no?, o como ha sucedido, algún tipo de enfermedad o algún tipo de brote o algún tipo de problema, saber de dónde es ese origen, es decir, asegurar, ¿no?, la salubridad del producto. Esa seguridad alimentaria a veces no se lleva suficientemente bien como para evitar problemas como las vacas locas, los pollos con dioxinas, los pimientos que tenían toxinas. Casos que se han dado que la seguridad alimentaria no ha sido suficiente para poder evitarlos. La otra variante de seguridad alimentaria surge de Naciones Unidas. Que es decir, existen más de 1.000 millones de personas que mueren de hambre en los años 70 y 80, pero es que seguimos en el siglo XXI con 1.000 millones de personas excluidas o empobrecidas y la seguridad alimentaria no se ha cubierto. No todo el mundo tiene alimentación asegurada. Cuando se oye en los medios de comunicación que con la agricultura ecológica o la agricultura local no se podría mantener a la población, ha quedado de sobra demostrado que con la agricultura convencional tampoco se está alimentando a todo el mundo. No es un problema de producción, es un problema de distribución de los alimentos y por supuesto de la economía. Con proyectos pequeñitos como el nuestro, si se replicara, solo tienes que ver primero qué se puede hacer, porque si te fijas, a tu alrededor hay un montón de tierras al lado de las ciudades que están abandonadas, que antiguamente se explotaban, se trabajaban, pero no ha habido un relevo generacional. La gente ha preferido vivir más cómodamente también por lo complicado del campo, pero se puede producir, se puede alimentar a toda la población. Yo creo que de sobra, es un problema de distribución, no de producción. La seguridad alimentaria está apoyando a las grandes multinacionales, porque son las que controlan los productos químicos fitosanitarios, y los herbicidas y los abonos químicos y todo el control de la globalización de la alimentación que recorre grandes distancias. Eso genera explotación salarial en algunos países y que no crea una agricultura justa y respetuosa con el medio ambiente. Las Naciones Unidas en los años 80 colocó esa seguridad alimentaria para asegurar a la población una alimentación en base a transgénicos, en base a una intensificación de la producción, en base a una concentración de la producción. Los transgénicos surgen por una seguridad alimentaria, con motivo de poder asegurar a todo el mundo una alimentación, pero no una alimentación sana y no una alimentación con una redistribución de riqueza, sino simplemente asegurar a la población todo el alimento posible. Transgénico es una mutación genética realizada por el hombre a un organismo vivo. En la naturaleza se producen hibridaciones, pero siempre
La naturaleza es muy sabia y solo permite esas mutaciones dentro de la misma familia, de la misma especie, ¿no? Sin embargo, en los laboratorios sí que tienen esa capacidad. Igual que tantas cosas, no sabemos cuáles son las repercusiones que eso puede tener en la naturaleza y en las personas, ¿no? Que al final eso va al consumo humano, bien sea a través de producción animal o de producción vegetal. La cuestión es que muchas veces lo que se ha visto, sobre todo con productos pesticidas, es que los efectos son a largo plazo, entonces en estos momentos no se pueden ver. Entonces, por el principio de precaución, el agroecológico prefiere no utilizarlos. Bueno, la otra cuestión importante precisamente es la propiedad intelectual de las semillas, la propiedad intelectual de de la producción, que eso se materializa en royalties, en patentes y obviamente en dinero. Entonces, podemos basarnos también en que esta consecución, de apropiación intelectual de conocimientos ancestrales ha sido usurpada a los trabajadores y trabajadoras de la tierra. Y precisamente esa vertiente económica, ¿no?, de venta de la propiedad y sobre todo de apropiación del conocimiento es una de las también dimensiones del sistema capitalista. De ahí la importancia de que pocas empresas poco a poco vayan controlando este conocimiento. ¿Cómo? A través de leyes que les protegen. Se han dado casos en la India que han patentado semillas tradicionales, las han modificado con alguna característica o algo, y luego la propia población que tradicionalmente usaba esa variedad pues no ha podido usarla o tenía que pagar a la empresa que la había patentado para poder hacer uso de ella. Las leyes de semillas actualmente no tienen en cuenta las variedades locales o tradicionales, entonces solamente tienen en cuenta las semillas que en estos momentos se han registrado como tales, que son muy pocas, entonces hay muy poquita cantidad de semillas que están registradas para ser comercializadas por las casas de semillas. Y las variedades locales no tienen en estos momentos ninguna de ellas las tiene en cuenta. Entonces se está perdiendo mucha biodiversidad al no tener en cuenta estas semillas locales. Las semillas locales o tradicionales son importantes porque están más adaptadas a las condiciones del entorno local. Son más resistentes a las situaciones desfavorables como sequía, granizos, a ataques de insectos. Y luego, por otro lado, tienen un reservorio genético que si se pierden, se van a perder y son los que nos van a dar probablemente las soluciones a los problemas de futuro que puedan venir. En cuanto estas empresas empiezan a patentar, a privatizar y a controlar a través de leyes, como no, del conocimiento y del uso de estas semillas, lo que hacen es generar relaciones de dependencia. Utilizan a los agricultores para ganar dinero. Cuando los agricultores anteriormente utilizaban las semillas de manera libre, iban seleccionando sus propias semillas y no tenían que dar cuentas a nadie, producían cantidad de variedad, había una cantidad de biodiversidad de producción que se ha transformado a través de la privatización de estas semillas y de este conocimiento, con la consecuencia inmediata de empobrecimiento de las comunidades indígenas, campesinas en todo el mundo y sobre todo con la disminución de la biodiversidad de productos. Una vez que ese conocimiento social, ancestral, natural de nuestros antepasados ha sido privatizada por el sistema económico, eso conlleva a un empobrecimiento tanto de la vida como de los propios agricultores y agricultoras, que son las verdaderas trabajadoras de la tierra, ¿no?, y de la vida. Las semillas hoy en día están en manos de 4 grandes empresas a nivel mundial. Pocas empresas, o ninguna creo yo, lo que busca es que el producto tenga un sabor bueno o todas las propiedades. Realmente al final lo que quedan son un número muy limitado de semillas que son muy aptas comercialmente, bien sea porque duran mucho el producto, porque son muy productivas, porque son resistentes a determinadas plagas o problemas, y eso lo que ha producido es una pérdida de biodiversidad general. Es decir, hoy en día si hablamos de patatas y preguntas a la gente o incluso agricultores, conocemos 3-4 variedades de patatas cuando hay muchísimas, ¿no?
El banco de semillas lo que hace es intercambiar semillas entre productores y agricultores de autoconsumo y de producción a venta de grupos de autoconsumo. Y lo que sobre todo se dedica es ir a ferias de intercambio y a recoger semillas y caracterizarlas y luego intercambiarlas, su labor principal. El objetivo final es lograr que las semillas tradicionales, las semillas locales no se pierdan, porque en estos momentos la problemática es que las semillas locales no tienen un mercado comercial, no están comercializadas, entonces se están perdiendo. Entonces nosotros lo que hacemos es intentar recuperarlas. Se hacen quedadas y entonces pues la gente, pues yo tengo lechuga roja, pues yo tengo lechuga verde. ¿Cómo se cultiva la lechuga roja? Pues tienes que sembrar en tal época y tienes que tener cuidado con este bicho. Y entonces pasamos suelen ser mañanas muy agradables, a nosotros nos encantan, pues eso, de intercambio de información y de semillas. Porque aparte las semillas de sobre están tratadas de tal forma que tú, si siembras de esas de sobre y luego tú de esa planta, de esa lechuga que te ha salido, quieres recolectar la semilla, muchas de esas semillas son híbridas y ya no te funcionan, o te funcionan un año, pero conforme pase el tiempo no tienen como fuerza genética, están manipuladas adrede para que no puedas germinarlas tú. El que haya muchas semillas diferentes hace que la semilla mejore, el producto mejore y evolucione. Lo que pretendemos y queremos es mejorar el banco de semillas. El conseguir semillas es muy complicado. Requiere mucho tiempo y en casos mucho espacio de terreno, porque hay semillas que necesitan ser polinizadas de una mata a otra. Para que haya diversidad y la semilla genéticamente esté bien preparada, se necesita un mínimo de matas. Hay casos que son 20 matas. 20 matas de coles supone espacio. Entonces, si tú tienes que preocuparte de las semillas de las coles, de la semilla de zanahoria, de la semilla de lechuga, de todas las semillas, se hace muy, muy complicado. Entonces la gente no lo hace. Lo ideal en el banco sería que cada uno se ocupara de una determinada semilla, de 2 semillas, 2 tú, 2 tú, 2 tú, y entre todos conseguiríamos un banco, no como tengo yo, que es mi banco. Entonces lo ideal es eso, que fuéramos mucha gente, que nos fuéramos repartiendo el trabajo. Lo mismo en hacer las fichas de cultivo, porque hay que ir haciendo la ficha, pues cuándo es mejor sembrarla, qué bicho le ataca en qué temporada, qué mejor abono. Entonces así, si diversificamos el trabajo entre todos, se hace mucho más fácil y llevadero. La biodiversidad en la agricultura es fundamental, porque en primer lugar la fauna auxiliar que existe, los polinizadores, etcétera, o depredadores de otros insectos, etcétera, el que haya biodiversidad de productos en una hectárea, por ejemplo, que hayan 10, 15, 20 cultivos diferentes, va a hacer que todos tengan cabida, pero que no se extienda de modo que se convierta en plaga. Por otro lado, cuando son monocultivos extensos, incluso en ecológico, pueden estar muy afectadas por una plaga o cualquier problema que tengan y es muy difícil de controlar, porque no existen barreras. Además, está estudiado y está comprobado que existen plantas que ayudan a otras plantas, ¿no? Y asociaciones de cultivo en las que, por alguna razón, 2 tipos de plantas se ayudan. Si eso lo llevas tú a tu huerto y lo pones en práctica, lo que estás haciendo es ayudar a que esas plantas se desarrollen mejor sin tener que intervenir demasiado, porque ya entre ellas se están ayudando. Además, las rotaciones de cultivo también son muy importantes. La persona que se dedica siempre a lo mismo en la misma tierra, al final esa tierra se va a perder y ya no va a poder producir lo que el agricultor quiere. Lo contrario de la biodiversidad es un monocultivo. Si tienes un monocultivo de solo una especie, en un ejemplo de lechugas, si hay un problema de plagas o de cambio climático que ya no está adaptada, ya no tendrás una alternativa. Mientras que si tienes una diversidad de lechugas, ya estará el sistema más estable. Eso funciona con todo, con los insectos, con todo. Y los monocultivos no son buenos para la tierra, porque si solo tienes un cultivo van a tener solo unas necesidades, ¿vale? Vamos a dar un ejemplo, solo coge mucho potasio, pues va cogiendo el potasio de la tierra
y no hay ningún otro cultivo que va a dar ese potasio o nitrógeno, ¿vale? Por eso es importante tener una diversidad, porque tendrás un cultivo que te va a dar una cosa, otro que te va a quitar otra, y para encontrar un equilibrio. En el monocultivo tendremos que añadir pues, fertilizantes químicos o naturales, pero tendremos que añadir algo. Lo que es realmente una amenaza para la biodiversidad es el control de las semillas, la propiedad de las semillas, la propiedad en sí, la propiedad de la tierra, la propiedad del agua, porque siempre nos han enseñado, ¿no? Cuando decíamos, no hay que enseñar no hay que dar el pez, hay que enseñar a pescar, pero el problema aquí es cuando te contaminan el río. Entonces, aquí el problema es cuando contaminan las semillas, cuando contaminan la tierra, no tienes posibilidades de autogestionar ese elemento. ¿Por qué? Porque ya, aparte de haber aprendido de manera centenaria a saber cómo producir una hortaliza, el problema es que te lo están contaminando. Y eso está pasando con los transgénicos, está pasando con las semillas Terminator, está pasando con la expulsión de los campesinos y campesinas de sus tierras. Lo que existe es una concentración del control de semillas, o una concentración o un acaparamiento de tierras cada vez en pocas manos. El control de las semillas, el control de la tierra, el control del agua, el control de los recursos, o mejor dicho, de los bienes naturales, es donde está la lucha por la vida. Les han incorporado un gen que se llama Terminator. Elimina la viabilidad de la semilla para una generación posterior. Y las semillas híbridas, en el momento de cultivarlas sí que son muy productivas, pero al año siguiente esas semillas decae mucho la producción y conlleva problemas de cultivo. Al final, el agricultor tiene que volver a comprar la semilla año tras año al mismo productor de semillas. Al final ellos lo que buscan es fidelizar al cliente. Por lo tanto, esa labor tradicional del agricultor de parte de la cosecha guardarla para volver a cultivar, eso se ha perdido. E incluso económicamente, el tiempo que dedicaba el agricultor a hacer ese trabajo, casi ahora prefiere comprar la semilla por ganar tiempo para poder dedicarle a hacer otra cosa, ¿no? O a plantar más cantidad, porque el mercado así lo exige y para poder vivir tiene que plantar más, ¿no? Pero para mí es algo totalmente negativo. Se debería trabajar y proteger mucho más la semilla local, el intercambio de semillas, la semilla tradicional, y poner en valor ese producto, ¿no? Que exista transparencia, que exista ese conocimiento del consumidor, que ese producto viene de una semilla tradicional, conservada, guardada por el agricultor y cultivada año tras año. Eso sería también muy importante. Los pequeños agricultores somos realmente los que vamos a defender el producto, los que vamos a defender las variedades, los que vamos a defender la tierra, el agua. Las grandes empresas vienen, colonizan, explotan, contaminan y se van. Para mí se sentaron dos tíos en una mesa y dijeron, ¿cuál es el mejor negocio del mundo? Pues la alimentación. Si pudiésemos controlar la alimentación del mundo, imaginaros el negocio. Es lo que han intentado hacer. O sea, han patentado semillas que no puedes reproducir, que se las tienes que comprar directamente a ellos. Creo que la ambición desmesurada es que habrán pensado, tenemos la costumbre de comer todos, y a veces hasta 3 veces. Si tuviésemos que comprar lo que la industria nos dijera, imaginaros. De hecho, políticamente aún se está apostando por eso, que yo no lo entiendo. Incluso nos dicen que van a acabar con el hambre en el mundo. No es verdad. Los únicos que pueden acabar con el hambre en el mundo es el campesinado. La soberanía alimentaria supone el derecho de los pueblos a decidir sobre su producción, distribución y consumo. Por tanto, si conseguimos construir una soberanía alimentaria real, podríamos paliar el hambre en el mundo y el empobrecimiento, debido a que serían las propias comunidades, los propios campesinos y campesinas quienes decidirían sobre su propia cadena agroalimentaria. No obstante, eso va en contra a la realidad actual, que es proceso de concentración en pocas manos del control de la cadena agroalimentaria. Por tanto, la soberanía alimentaria se basa en el derecho de los pequeños a poder construir un mundo mejor. Sin embargo, las políticas actuales o, digamos, los poderes actuales impiden que esto sea así. Al pequeño agricultor prácticamente no le llegan las ayudas porque el sistema no está diseñado para el pequeño productor.
está diseñado para grandes extensiones que reciben todas las ayudas, casi siempre son monocultivos de un producto determinado, que también reciben ayudas por plantar determinada cosa y que luego son grandes producciones que viajan, que hacen muchos kilómetros, ¿no? El pequeño productor además tiene el inconveniente de que todas las inversiones que tiene que hacer son en su propio bolsillo, muchas veces no hay financiación, no hay líneas de crédito como tienen las grandes empresas. Y además cualquier proceso administrativo, aunque fuera a nivel local o regional, también le supone el mismo esfuerzo que para uno grande. Es decir, no hay ningún tipo de, por ser un pequeño agricultor, que te den ciertas ayudas o facilidades para hacer cualquier proceso, ¿no? Además, tiene el inconveniente de que una gran empresa agrícola tiene capacidad para contratar a personal que le haga determinados trabajos. El pequeño agricultor, como nosotros, tenemos que hacerlo todo nosotros. De hecho, gracias a la cooperativa, la Camperola en la que estamos, al ser un grupo de personas podemos un poco redistribuir esas tareas, esos trabajos. Esa colaboración entre todos nos ayuda, pero realmente la mitad del tiempo prácticamente nosotros la dedicamos a comercializar, o sea, a recolectar, a comercializar y a llevar el producto a los consumidores, ¿no? Hacer la venta directa, que es por lo que nosotros abogamos. El vínculo más corto que haya, que es la venta directa. Producir y venderle en el canal más corto posible. Es decir, si se lo vendo al consumidor final, que es lo que hago, pues yo puedo vender a precios muy económicos. De hecho, la mayoría de cosas son más baratas que el convencional. Y el consumidor final compra a un precio muy interesante, porque no hay intermediario. Cosechamos el mismo día, servimos el mismo día y el cliente puede ir y recogerlo el mismo día. La soberanía alimentaria también podemos considerarla dentro de dos dimensiones. Una dimensión de poder y por otro lado existe para mí una de las grandes dimensiones, que es la identidad, la simbología de lo que significa el territorio, el alimento, ¿no? La producción, y eso se convierte en una forma de vida. Es decir, la soberanía alimentaria no es solo comer, no es solo producir, no es solo vender, es también una forma de reproducirse, una forma de relacionarse con la naturaleza, con otros miembros de la comunidad. Si tú preguntas a tus padres, seguramente, o yo pregunto a los míos, ¿cuándo se producía el tomate? Ellos aún tienen ese conocimiento y en una generación, es decir, de padres a hijos, eso se ha olvidado. Y eso no se enseñaba antes en las escuelas. ¿Por qué? Porque la gente estaba más en contacto con el campo. Tú ibas al mercado y veías el producto de temporada. Ahora, como encuentras todo en todo momento, tú lo que haces es al final consumir lo que te gusta, lo que te sale más o menos bien cuando cocinas o lo que sea, y de ahí no sales. Yo desde que estoy viendo el campo y comiendo lo que cultivo, he ampliado mucho más mi variedad de alimentos porque como de lo que voy cultivando. Y ahí te das cuenta cómo nos estamos desconectando del campo, ¿no? Nos estamos alejando. Muy típico de esta sociedad, ¿no? Lo que no nos gusta ver, lo ocultamos, ponemos una barrera o un muro y no vemos, ¿no? O sabemos que es pesado, es duro. La gente no quiere eso, quiere estabilidad, tal. El campo es muy bonito porque te da cosas muy bonitas, pero a veces también es duro en ese sentido, ¿no? Si les decimos a nuestros hijos y nuestras hijas, dedícate a la agricultura, la mayoría nos dirá gracias, pero no. Precisamente el trabajo en el campo ha estado estigmatizado, sobre todo por connotaciones de explotación, de dureza, de empobrecimiento, ¿no? Y todo una serie de situaciones socioeconómicas que se ha padecido, digamos, de trabajar en el campo. Precisamente nuestros mayores nos decían, hijo o hija, no te dediques a esto, que es muy sacrificado. Y siempre hemos optado por ir fuera a buscar otra cosa, ¿no? En lo que generalmente se llama el éxodo rural. ¿Por qué cada vez menos gente se dedica a ese sector primario? Porque cada vez está concentrado en pocas manos. Con ello nos han creado las condiciones de explotación y digamos de dureza, de que en el campo, sin buena herramienta, sin buena inversión y sin un comercio justo, vamos a decir, unas relaciones justas económicas, la gente no quiere dedicarse al campo. Normal. Mucho trabajo, muchas horas, poco precio, nos dedicaremos a otra cosa. La pregunta sería, ¿y quién nos va a alimentar? El mensaje que nos están enviando es: no nos preocupemos de la alimentación, no nos preocupemos de quién cocina,
compra todos los paquetes ya precocinados y prehechos y dedícate a otra cosa. Precisamente las comunidades indígenas, comunidades autóctonas, las comunidades campesinas de todo el mundo, su principal valor, su principal identidad siempre ha sido el alimento, siempre ha sido, digamos, el origen de la tierra, y ese ha sido el mayor valor de sus culturas. Lo que nos están haciendo es considerando que nos tenemos que despreocupar de nuestro alimento. El alejarnos de nuestra propia naturaleza, el alejarnos de nuestra propia identidad es precisamente una gran perversión del sistema capitalista. Hasta incluso creo que se ha perdido la noción de sabores, de olores. La gente joven ya no sabe cómo huele. Los melones que recuerdan al consumidor a tiempos pasados, antiguo, a un niño, normalmente no les gusta, porque se ha perdido la conexión. A medida que evolucionamos, somos menos naturales, ¿no? Por decirlo de una manera, y nos han hecho ver que cuanto más moderno es un país es porque se dedica siempre al sector secundario o al sector terciario, y aquellos países que se dedican al sector primario son más pobres y son más subdesarrollados. Ahora está muy en boca de todos el tema del problema del agricultor, ¿no? Convencional. Básicamente tampoco es un problema de agricultor como tal, es un problema de, otra vez volvemos al sistema económico. Se producen grandes cantidades de producto de la cual se tiran a veces un tercio o incluso la mitad de la producción porque no cumple unos cánones estéticos que alguien decidió llamarlos que eso es calidad, cuando no se habla de la calidad organoléptica o de los nutrientes, es decir, se habla de la estética. A mí me han hablado que empresas tiran cajas y cajas de pimientos porque no tienen la forma perfecta que es la que esperamos en el mercado. Eso es un poco el concepto que tenemos que cambiar, y para eso lo único que pienso que podemos hacer es educar, es comunicar. Educar a los niños de que el campo, es decir, una planta como ser vivo, produce frutos y hojas y a veces no son todos perfectos. Pero si el árbol, la planta, está en su estado natural, está en su época del año correcta, tiene los nutrientes necesarios, naturales, va a producir un alimento sano, natural y que es fundamental para el ser humano, ¿no? Ahora en los supermercados, en el mercado, en los puestos, venden la fruta súper brillante, sin ninguna pecadita, sin ninguna rozadura. ¿Esto qué nos indica? Que le han echado montones de insecticidas para que la fruta esté así. Una fruta picadita a ti te está diciendo que esa no ha sido sometida a productos insecticidas. No pasa nada, toda la vida nos hemos comido la manzana, tiene una picadita, le quitas ese trocito de la picadita y te sigues comiendo la manzana. El que tenga bichitos nos da seguridad de que ese producto es natural. El producto convencional, el problema que tiene es que está abonado con abonos químicos, que son sales. Estas sales retienen más cantidad de agua en el interior de la planta, por lo tanto el fruto tiene más agua y menos nutrientes. Está cultivado con productos fitosanitarios que son tóxicos y que en pequeñas dosis nos vamos ingiriendo diariamente. Se dice que en la agricultura convencional se alimenta la planta. Tiramos los abonos químicos que rápidamente son asimilados por la planta y hace un crecimiento rápido. Mientras que en la agricultura ecológica lo que se fertiliza es el suelo. Tenemos que crear las condiciones de un suelo fértil y luego es el suelo el que va alimentando a la planta. Y además en la tierra está también viva. Si es una granja ecológica, normalmente tiene que tener un suelo vivo. En una granja convencional el suelo ya estará muerto de seres vivos. Las grandes empresas lo que están haciendo es intentando en todo momento ofrecer productos novedosos, nuevos, que cambien, porque el consumidor se aburre de comprar siempre lo mismo, y de hecho ahora la oferta de las grandes empresas de productores de semillas son, yo lo veo de lo más absurdo, son sandías amarillas, coliflores verdes, violetas, lechugas, zanahorias multicolores. Imaginaos la capacidad que tienen las empresas para estar cubriendo una necesidad que no existe. El capricho de poder probarlo, sí que lo pruebas, pero no va a ser una sandía siempre inferior, porque cuando le meten más cosas le quitan
Para añadir cosas hay que quitar, o sea, y sobre todo en una fruta. La lucha está con las grandes empresas, ¿no? Que están completamente deshumanizadas y deslocalizadas. No tienen ningún interés por cuidar la tierra, por cuidar la gente. Al final son todos recursos. Son recursos humanos para trabajar, recursos naturales para producir y no cuidan realmente el entorno, ¿no? Es decir, buscar gente, agricultores que sean de una zona, que trabajen la tierra, que la tengan cariño, que quieran dejarla mejor de la que la encontraron para las futuras generaciones es la clave. Casualmente coinciden quienes controlan las semillas con aquellas empresas que controlan la germinación de estas semillas, quienes producen los herbicidas, quienes producen los pesticidas, es decir, son los mismos. ¿Por qué? Porque estas empresas son los que realmente han visto que la base de la vida está en las semillas, igual que en la tierra o en el agua. Entonces es fundamental el control de estos bienes naturales. Otra particularidad es que se están fusionando. Eso es un proceso habitual de nuestro sistema económico, es decir, las fusiones de grandes empresas que cada vez menos controlan más mercado de semillas y de tierra. Estos son el verdadero desafío para la soberanía alimentaria: conocer, indagar, denunciar quiénes son las empresas que controlan el proceso productivo. Y esto en la esfera de la producción. Luego podríamos ir a la esfera del consumo y la distribución, que también son pocas empresas que cada vez se fusionan para controlar el mercado de la distribución de alimentos. Ambas suponen la acumulación de riqueza del marco agroalimentario. Y quien controla la tierra, controla las semillas y controla el agua, controla la vida. Creo, en mi opinión, que el consumidor está muy alejado del campo, ¿no? Y realmente no sabe el trabajo y el esfuerzo que supone. Y aunque lo sepa, creo que tampoco le importa demasiado. Es decir, al final nos hemos individualizado tanto que al final cada persona es como que cada uno se las tiene que apañar de algún modo, ¿no? Y parte del apañarse uno mismo es el abastecerme de productos y comprar. Casi no me importa mucho, o no le importa mucho a la gente en general, de dónde viene el producto, lo que conlleva, dónde va el dinero que ha pagado por ese producto, qué porcentaje de ese producto va al agricultor, qué porcentaje va al distribuidor y qué porcentaje va a la tienda, ¿no? Sí que un pequeño cambio de conciencia en ese sentido ayudaría mucho a que se valorara más y mejor el trabajo del agricultor. La clave está en los niños, es decir, si alguien puede cambiar un poco o invertir un poco esta situación, son los niños, que recuperen lo sencillo que es el conocimiento que tenían sus abuelos del campo. Las leyes siempre son a posteriori del movimiento social, es decir, todos los movimientos sociales vamos, y ahí me incluyo, porque vamos siempre por delante de lo que dicen las leyes. Y eso es bueno, quiere decir que la sociedad se mueve. Por lo tanto, debemos de exigir desde abajo qué tipo de sociedad y qué tipo de mundo queremos. Queremos un mundo en el que no haya personas que mueran por inanición, personas que no mueran de hambre, personas que no estén explotadas, cualquier tipo de explotación del trabajo, agricultores y agricultoras que puedan vivir de su trabajo en el campo, comunidades indígenas que puedan resistir, etcétera, etcétera. Y todo eso lo tenemos que hacer a través de la cooperación, integrándonos en movimientos de cooperación, a través de la solidaridad y sobre todo democratizando nuestra economía con un consumo responsable, fomentando un comercio justo y también, como no, dedicándonos a talleres, ¿no?, a concienciar sobre esta realidad. A partir de ahí, de una sociedad libre, consciente, podremos llevar a cabo esa transformación real. Nunca esperando que alguien lo pueda hacer. Si no lo hacemos nosotros, no lo podrá hacer nadie.